Para personas inquietas, Capital Radio. La Hora KL con Oliver Martín. Con los patrocinios de KL Producciones, el evento que quieres y como lo quieres. Sonido, iluminación y audiovisuales para tu evento, cartera de artistas y eventos de producción propia. Si quieres que tu evento sea un gran evento, KL Producciones. 616-915-718 616-915-718. Academia V Traders. Estrategia y compromiso. Tu éxito, nuestra misión. Academia V Traders. 653-409-316 653-409-316 www.vtradersacademia.es. Muy buenas tardes, queridos radioyentes, y bienvenidos a un lunes más aquí a tu programa favorito, La Hora KL, con un servidor quien les habla, Oliver Martín, y como no, aquí en la 10 Capital Radio. Hoy lunes 13 de julio ya, casi rozando el meridiano de este mes de julio, en pleno veranito y con bastante calor. Pero bueno, a pesar de todo eso, hoy vamos a tener un programa muy interesante con un invitado muy especial de la isla enfrente, la isla hermana Gran Canaria, y él es Sebastián Gil, que dentro de un ratito lo tendremos en antena. Y bueno, vamos con la agenda cultural, porque este fin de semana ha dado de mucho de sí. Porque este pasado fin de semana se han celebrado el baile de magos y romería, entre otros de San Benito en La Laguna, uno de los bailes de magos y de romerías más tradicionales de Canarias y que también cuenta con bastante afluencia de público participante. También este pasado viernes 10 de julio, tuvo lugar un magnífico concierto del gran artista puertorriqueño Tito el Bambino dentro de las fiestas patronales de Güímar, en la plaza de San Pedro de Güímar. También el viernes se llevó a cabo en la Plaza de los Pescadores de Candelaria la noche entera, donde se disfrutó de la música de grupos como La Última Parada de Gran Canaria y Los Vándalos de aquí de Tenerife. Y bueno, este pasado fin de semana y el anterior se llevaron a cabo las fiestas patronales de Barranco Hondo, con 2 fines de semana cargados de verbena, con grandes orquestas y muchas actividades lúdicas que llenan de colorido y fiesta a Barranco Hondo cada año por sus fiestas. En otro orden de cosas, debemos destacar también el gran concierto que llevó a cabo la Orquesta Sinfónica de Tenerife este pasado jueves 9 de julio en la tan importante y destacada Sala Concertgebouw de Ámsterdam, una de las salas de conciertos sinfónicos más importantes de Europa y a nivel mundial.
todo un éxito ese concierto que coloca a la Sinfónica de Tenerife en un gran puesto sinfónico bastante destacado. Importante también destacar que este pasado viernes 10 de julio tuvo lugar el increíble concierto de Sting en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. El mítico Sting congregó a más de 10.000 personas en dicho concierto. Todo un éxito. Y bueno, este fin de semana estuvo cargadito porque también tenemos que mencionar que este sábado 11 tuvo lugar el festival llamado Cañas y Camarones Fest en Bajamar, un evento de gastronomía y música que reunió bastante afluencia de público asistente también. Y bueno, destacar también que mañana se celebra en el Puerto de la Cruz el Día Grande de la Virgen del Carmen, con la procesión marítima tan importante y tradicional dentro de las fiestas de julio del Puerto de la Cruz. Y bueno, no podíamos dejar atrás en esta agenda cultural algo también importante y festivo que va a pasar este próximo jueves, viernes y sábado. Estamos hablando de que llega el tan esperado Tenerife Cook Music Fest en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. 3 días de concierto donde actuarán artistas como Chayanne, Luis Enrique, Elvis Crespo, Hermanos Rosario y el gran Don Omar, entre otros muchos. Y bueno, después de la agenda cultural, vamos a dar paso al invitado de hoy, que es Sebastián Gil. Él es profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música de Canarias, director de la Gran Canaria Big Band y director del International Trumpet Festival de Maspalomas. Muy buenas tardes, Sebastián Gil Sano. Bienvenido a la Hora KL. Muy buenas tardes, Oliver. Un placer acompañarte en este ratito que vamos a tener. Nada, el pastel es mío y nuestro de aquí en la Hora KL y la 10 Capital Radio para que nos cuentes un poquito de toda tu trayectoria. Señores, les estoy hablando de un gran músico a nivel canario, por supuesto, y a nivel nacional también, aunque él es trompetista en sí, pero lleva una trayectoria y una carrera musical bastante importante y destacada. Sebastián Chano, conocido por nosotros como Chano Gil, cuéntanos de tus inicios como trompetista y como músico. Muy bien, Oliver, como muchos de nosotros, como tú mismo, que me consta, ¿no?, que también eres músico, comenzamos en las bandas de los pueblos de nuestras islas. Sí, bueno, las bandas de los pueblos, porque tengo que comentar que Sebastián Gil Chano es de la isla de Gran Canaria, pero natural de Firgas, ¿no? Exactamente, en esa banda, en ese patronato escuela. Eso no podía dejarlo atrás, lo de Firgas, ¿no? Lo de Firgas, que aparte del agua también es famosa por sus músicos. Exacto. Pues ahí comencé con 8 añitos. Yo no tengo antecedentes musicales, o sea, mi familia pues no tengo ningún músico en ella, pero sí tenía un amigo que se inscribió, sus padres lo inscribieron y yo le dije a mis padres que me inscribieran también, y ahí comencé pues lo que después supuso mi profesión. Ahí fue los primeros inicios antes de trasladarme al Conservatorio de Las Palmas para continuar los estudios, pero mi comienzo fue en la banda juvenil de Firgas. Bueno, buen comienzo, bonito, ¿no? Bonita etapa, ¿no? Sí, yo la recuerdo además, en la banda juvenil de Firgas cumple 50 años este año y están haciendo algunas celebraciones y bueno, alguna charla y alguna colaboración ya he hecho, incluso en algún festival que yo hago ya hicimos un guiño a ese festival, a esa efeméride de los 50 años que cumple. Los 50 años son 50 años, que se dice pronto, ¿no? Sí, 50 años es bastante tiempo, es un proyecto en el que ya muchos músicos, la banda de Firgas ha dado muchos músicos profesionales, no sé el número en total, pero bastante. Sí, bueno, eso quería comentar también, que dentro de esos 50 años, no solo tú, sino también muchos compañeros de tu, digamos, como suele decir, de tu quinta o de tu generación, y otros también habrán salido y destacado bastante, ¿no? Sí, hay músicos que están en la orquesta filarmónica, otros porque se han convertido en jazzistas, realmente, y después otros muchos porque trabajan en secundaria, en primaria. O sea, la música nos ha servido a todos nosotros, todos los que vivimos de ella, pues para no solo enriquecernos a nivel espiritual y humano, sino como profesión, para crecer nuestro modo de vida. Voy a decirte una cosita, a ver qué opinas, pero con todo mi respeto a todos los municipios de Gran Canaria también, y del resto de Canarias, evidentemente, pero sobre todo de Gran Canaria.
Y a ver si tú estarías de acuerdo conmigo por lo que estás comentando del tema de Firgas, ¿no? ¿Se podría considerar Firgas como el pueblo de la música de Gran Canaria, lo mismo que se considera Arafo en Tenerife? ¿O algo parecido? No sé si... A ver, entre Firgas y Arafo hay varias diferencias. Arafo, el tema que varios tiene Arafo, pues yo tuve un alumno precisamente de Arafo este año que acabó la carrera conmigo aquí, y me cuenta, o sea, Aeropandas creo, ¿no? Hay después o sea, hay varias cosas, un movimiento musical que creo que es más grande que el de Firgas. La peculiaridad de Firgas es que el movimiento cultural se centra en la banda. El movimiento cultural que hay en Firgas se centra en lo que es la banda de música, y eso le da un valor musical, que es cierto que lo tiene. Ahora va a haber un museo de la música y un museo del agua. Firgas pues navega entre ese agua que brota de los manantiales de las montañas. Es muy conocida el agua de Firgas en Tenerife también, ¿eh? No, sí, yo creo que además, ¿no? Y en otros muchos lugares, porque por eso. Y además Firgas pues era por Firgas cruzaban las acequias reales que llevaban el agua hasta Arucas, y después de Arucas la llevaban para Las Palmas. Entonces Firgas siempre ha tenido una relación directa con el agua. Y la banda, pues que con 50 años de historia, que no es poco, pero bueno, que tampoco es una banda excesivamente longeva, pero revolucionó las vidas culturales de muchos de nuestros padres, ¿no? Que no tenían ese acercamiento a la música, pero muchos de esos hijos que los padres nos pusieron en la banda, pues nos convertimos en músicos profesionales, y yo creo que sí puede ser considerado diferente, porque la idiosincrasia de Arafo y la de Firgas es diferente. Sí, a ver, no que sea igual, pero por poner un ejemplo, sí, como son 50 musical, años que se cumplen de la banda también, que son 50 años, no estamos hablando de 2 ni 3 años me refiero, pues bueno, y como tiene esa idiosincrasia, por eso te lo comentaba. No, sí, pero sí, Firgas se reconoce mucho por los músicos, y ya nos encargamos nosotros de pregonarlo. No, ya lo sé, no me cabe duda, evidentemente. Chano, a ver, como profesor de trompeta que eres, ¿cuántos años llevas ejerciendo como profesor de trompeta en sí? Porque me imagino que habrás estado tanto en el Conservatorio Profesional de Música de Gran Canaria, como también lo estás ya desde hace muchos años en el Conservatorio Superior de Música de Tenerife. Sí, yo... Perdón, de Tenerife no, de Canarias, perdón. De Canarias. Sí. De Canarias quería decir. Pasa que claro, que has venido mucho a Tenerife aquí y bueno, por eso dije Tenerife, pero perdón, quería decir Conservatorio Superior de Música de Canarias. El Conservatorio Superior de Música de Canarias hoy día tiene 2 sedes, una en Gran Canaria y otra en Tenerife. Exacto, es el mismo, pero con 2 sedes. Exacto. Bueno, pues mira, yo comencé muy joven. Yo una vez estoy en Las Palmas, empiezo a destacar un poquito en mis estudios, pues consigo una beca y me traslado a Valencia. Justo cuando yo estoy en Valencia, pues ahí, bueno, también es una revolución para mí el acercarme a ese lugar, por lo que supone, ¿no? Valencia para la música, y sobre todo en aquella época. Hoy día también, pero en aquella época todavía lo era más. Bueno, ya Valencia ya es la cuna de la música de España, se claro, puede decir. Pero la diferencia que había entre Valencia y el resto de comunidades era muy grande en aquel entonces. Hoy no tanto, porque hoy hay muy buenos músicos en cualquier parte de España. Pero en aquel momento era el sitio donde había que ir. Entonces yo acabé la carrera sobre 20-21 años, entonces mi profesor, que era don Santiago Luri San Vicente, que era como el contemporáneo de Agustín Ramos, de Tinito Ramos, digamos, ¿no? Pues él se jubilaba, y a él le hacía mucha ilusión que hubiese un profesor, un alumno suyo como profesor. Entonces yo tenía una ilusión tremenda de irme a Madrid. Entonces me surge esta posibilidad, mi profesor me lo comenta, y yo hablo con mis padres, y digo, bueno, pues sucede, yo me iba a ir a Madrid, a continuar, pues acabar mis estudios o a continuar con ellos. Y entonces mis padres me dijeron, bueno, piénsalo bien, porque es una oportunidad, son trenes que pasan por tu vida. Y claro, era muy joven, Oliver. 21 años era una persona muy joven para dar clases, demasiado joven. Sí, no, pero bueno, si a lo mejor te lo propuso tu profesor, por algo sería, ¿no? Claro, él le hacía mucha ilusión que uno de sus alumnos se quedara con la plaza. Bueno, al final acepté, me volví a Las Palmas. Y bueno, si tú me conoces un poco, soy una persona muy inquieta y no me quedé dormido. Sí, lo sé. Los laureles, yo recuerdo que allí pues era un hábito que para mí era incómodo en un principio, porque uno a esa edad lo que quiere es tocar. Exacto. No quiere estar pensando en la enseñanza. Pero bueno, yo siempre digo que o sea, realmente tú aprendes a enseñar. Si no te aproximas a ese por muchos libros de pedagogía que tengas, si no te ves en la práctica real diaria, exacto, pues no eres capaz de hacerlo. Vas aprendiendo de ambas cosas, evidentemente.
Claro, de los libros de teoría y de práctica y demás, y también de ejercer como profesor. Exacto, después las dificultades de aprendizaje que se encontraban con los alumnos, que tú a veces para solventarlas tenías que tenerlas tú también. Exacto. Bueno, pues entonces empecé muy joven y ahí seguí, y todavía sigo. O sea, mi amor por la docencia no se han titulado un montón de trompetistas bajo mi tutela en el conservatorio. Pero realmente, pues sí, desde más de 30 años, sí, tengo 53, 21, pues mira, 32. Más de 30 años ejerciendo como profesor de trompeta. Como profesor de trompeta. Empecé antes cuando, como bien sabes, antes en el plan 66, yo cogí final de 66, principio del 11, era conservatorio elemental, medio y superior en el mismo. Hoy día ya no, hoy día está separado profesional del superior, pero en aquel entonces igual le enseñamos a un niño que estaba empezando como un chico que está acabando la carrera. Bueno, yo como anécdota debo de comentar que conozco a un trompetista, lo conozco muy bien, que estudió contigo y que le diste clase y venías solo a Tenerife a darle clase aquí, en el superior, hace muchos años, estamos hablando de 20 años aproximadamente. Ha llovido y troneado bastante, ¿no? Me acuerdo perfectamente que yo venía y con mucho gusto a darte clase, y recuerdo tus conversaciones. Ya descubriste el trompetista que era, ¿eh? Eres una persona muy conversadora. Me acuerdo que hablábamos, no solo tocábamos, sino que eres una persona muy conversadora. Y ya no me extraña que tengas un programa de radio ahora, porque eras muy comunicativo y hicimos buena amistad, a pesar de que después no vimos. Sí, bueno, la verdad que para mí fue una experiencia bastante bonita como trompetista y bastante interesante. Aprender de ti todas las cosas que en su día aprendí, y ya no solo como trompetista, sino también a nivel personal también, porque es un gran maestro, no es por nada. Pero bueno, sí que fue una anécdota, lo cuento como una anécdota bonita y una experiencia y un aprendizaje también importante, por supuesto que sí. Muchas gracias, Oliver. Nada, gracias a ti. Y Chano, creo que también fuiste componente, refrescame un poquito la memoria, componente de la Filarmónica de Gran Canaria y de la Banda Municipal de Las Palmas, ¿puede ser? Pues sí, esos fueron los momentos también de mi vida. Antes de irme a Valencia, con 16 años tenía yo, de hecho tenía menos, pues hicimos la prueba con Felipe Amor, que era el director de aquel entonces. Le hacía mi compañero Juan Ramón Martín, con el que yo hice muchas carreras con él, a día de hoy es compañero mío en la Gran Canaria Big Band. Y entonces se dio una situación de que yo no había cumplido los 16 años, no podía entrar. Entonces entró Juan Ramón y yo tuve que esperar a cumplir los 16 años para que me aceptara. Pues con ¿En la banda municipal te refieres? En la banda municipal de Las Palmas. Entramos Juan Ramón y yo tuve que esperar unos mesitos hasta que cumpliese mis 16 años, porque era ilegal trabajar antes de esa edad en una institución pública como era la banda municipal de Las Palmas. A ti te querían para todo desde muy joven, en cuestión trompetística me refiero. ¿Sabes lo que sucede? Nosotros vivimos una generación, para lo bueno y para lo malo, en donde la música no era tan importante como hoy día, la enseñanza musical. No estaba tan atendido como era que ahora da gusto. Yo veía cualquier banda de pueblo y tienen un material que nosotros ni por soñarlo lo teníamos en nuestra época. Se ha avanzado bastante en ese sentido, sí. Se ha avanzado muchísimo, gracias a Dios, y la gente ha hecho conciencia y las bandas hoy en día, cualquier banda de cualquier pueblo de la isla, en las islas menores inclusive, tienes un material y una especial y una atención que realmente es como debe ser. Entonces, pues yo entro con 16 años hasta los 18 y mi ilusión era irme a estudiar fuera. Yo estaba que se me iba a Francia, que se me iba a Valencia, después por cierta influencia de Alejandro Castañeda, no sé si te acuerdas, aquel solista de la Orquesta Filarmónica, pues a él le gustaba mucho Manuel López. Que fue profesor tuyo, ¿no? También. Fue profesor mío. Entonces Manuel López era un profesor que empezó a revolucionar un poco la pedagogía en España. Entonces al final nos decidimos irnos a Valencia por Manuel López. Y fue lo que hicimos en ese momento. Y luego, pues al volver justo, porque no había demasiado músico en la isla, pues también me salió la Orquesta Filarmónica. Entonces estuve 3 años en plantilla y 13 años colaborando con ella, hasta que ya obtuve la plaza definitiva en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y ya dejé la orquesta. Bueno, o sea, bastantes años también como en tu etapa sinfónica, ¿no? Por lo que comentas. Sí, con bastantes experiencias bonitas también a nivel musical, ¿no? Realmente pasaron cosas muy rápidas. O sea, cuando me pasó todo eso, me pasó demasiado rápido, demasiadas cosas, eran como que contaban contigo para todo. Fue un poco abrumador, pero yo nunca perdí el centro, nunca se me fue, nunca me paré de concentrar en aprender y en progresar, porque la música es algo en lo que debes siempre estar vivo, y para realmente tú ser un músico útil y realmente aportar, tienes que considerarte que todavía nos faltan muchas cosas por aprender y que cada día debemos estar dispuestos a ello para poder dar nosotros lo mejor de nosotros mismos. Sí, exacto, porque claro, ya no solo es dar clases, impartir clases, que también es importante y es cada día
aprender cada vez más y estar cada vez más cualificado para o sea, cada año que va avanzando, pues se va avanzando mucho en muchas cuestiones, sino también estar activo como instrumentista también, ¿no? A lo que te refieres. Sí, compaginarlo, sí. Yo tengo una pasión increíble por la música, por la trompeta en especial. He recorrido medio mundo gracias a ella y una parte de ella descubriendo, intentando adquirir nuevas pedagogías, de poder tocar mejor, entender el instrumento. Tú como trompetista también sabes que es un instrumento muy peculiar, un instrumento que dependiendo de cómo nos suene, nuestro estado de ánimo va a estar. A mí eso me pasaba mucho. Exacto. Si yo me iba a la cama con el instrumento que no me estaba a gusto, ya me acostaba triste, me levantaba peor. Exacto. Hay una anécdota que por eso que comentas del tema de la trompeta, que es un instrumento muy peculiar. Hay una anécdota, un comentario que escuché una vez, que dicen que en un concierto, si el trompetista falla, se entera hasta que no fue al concierto. Sí, totalmente. Lo entiendes, ¿no? Porque claro, cuando totalmente. Es un instrumento que si por lo que sea tiene algún pequeño fallo, que todos somos humanos y podemos errar en algún momento determinado, lo primero que se comenta es el fallo del trompetista. Ahora, como el trompetista lo haga increíble, también se comenta. Digámoslo así, ¿no? Por lo peculiar que es. Y, Chano, una cosita, tú también has estado en lo que... La 1-1. Sí, perdón, Oliver. Sí, disculpa. Que digo que también has estado participando mucho desde hace años, no sé si todavía sigues, pero desde hace años participabas mucho también con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ¿no? También sí, de hecho en septiembre volveré a ir a hacer la segunda de Mahler. Antes iba con más intensidad, sobre todo cuando Ingrid pues estuvo de baja dando a luz, y yo hice varias sustituciones ahí, estuve con bastante colaboración con ellas, y bueno, y este septiembre pues voy a hacer la segunda de Mahler, el comienzo de temporada también con ellos. Yo el trabajo sinfónico lo hago menos porque yo creo que es un trabajo que deben hacer más los jóvenes hoy día. Mando a algunos alumnos cuando me piden colaboración, pero bueno, en determinada segunda de Mahler pues me apetece. Sí, porque bueno, ¿estás por ahí? Sí, ¿no? Sí, estoy aquí. Ah, vale. ¿Me oyes? Sí, pensé que se había cortado la llamada, disculpa. No, pero me escuchaste, bueno, yo Sí, te escuché. Pues sí, que digamos que hay que darle oportunidad también a la gente joven para que vaya aprendiendo y cogiendo experiencia también, pero bueno, tú también tienes tu lado jazzístico y tu lado de otros estilos también, que dentro de un ratito nos contarás también un poquito de todo eso, porque ahora pues me gustaría que comentaras también las experiencias que hayas tenido como trompetista, tanto actuando en conciertos y demás en Península o en cualquier otro sitio del mundo, con todo lo que has recorrido, digamos. No sé, si quieres comentar las experiencias más anecdóticas y algunos países que quieras destacar donde has estado, aparte de la Península, por supuesto. A ver, yo creo que la mayor anécdota que yo tengo en el extranjero fue es que me pilló la guerra en Ucrania. Cuando comienza la guerra en Ucrania, yo estaba participando en un festival en Dnipro, y ahí me pilló esa guerra. Vaya. Que sí, que fue un poco... Hombre, anecdótico y un poco... Sí, un poco de miedo. Bueno, todo quedó en nada, ¿no? Y todavía están con la guerra, pero yo por lo menos pude salir de allí vivo, pero bueno, esa fue la anécdota que más fuerte tuve. Pero bueno, sobre todo con Colombia y con México son países con los que tengo mucha relación también, de mucho tiempo. Y a Estados Unidos también has ido, ¿no? Y Estados Unidos también he estado. ¿Qué sitios de Estados Unidos? Cuéntanos un poquito para que la gente conozca un poquito más de tu trayectoria. Sí, Estados Unidos, pues luego también he participado en varios ITG, que son las conferencias internacionales de trompeta, y realmente pues son muy... También tuvimos la oportunidad de estar en Australia con otro ITG, y realmente pues bueno, la trompeta lo enriquecedor es eso. Yo te nombraba Colombia y México porque son países donde los alumnos se nutren mucho de la enseñanza. Son personas que están ávidas de adquirir conocimientos. Son países que también políticamente tienen sus peculiaridades, y a lo mejor la libertad o la enseñanza tampoco está como debiera. Entonces nosotros tratamos, las veces que voy allí, pues tratar de que, en fin, también tiene conflictos, ¿no? Mira, Colombia, que tiene un conflicto tremendo, pues la gente, ahora mismo aquí en el Festival Internacional de Trompeta hay varios alumnos de Colombia que yo creo que esto los hace olvidar pues esas situaciones tan conflictivas que tienen ellos. Sí, de alguna manera usan la música también y el tema de la trompeta para un poco evadirse de todo eso, ¿no? También. Claro que sí, para olvidarse
esas situaciones tan violentas que sufren. Sí, últimamente en las redes sociales también se ven muchos trompetistas colombianos y mexicanos, y bueno, de otros países de Hispanoamérica también, que están destacando bastante también, la verdad. Sí, no, hay un talento increíble, por talento no es, hay un talento enorme, pero bueno, son países, son bastante, vale la pena ir porque son personas que están todo el día atendiendo, y yo digo muchas veces a los alumnos de aquí, deberían aprender un poco de ellos, porque por ejemplo en este festival que ya de trompeta que organizo, viene casi una veintena de alumnos de esos países, Ecuador, Costa Rica, México, Colombia. Que vienen aquí a Canarias, a Gran Canaria. Vienen aquí a Canarias a disfrutar de este festival. Sí, festival que nos comentarás dentro de un ratito. Sí, exacto, ya supongo que habrás preparado un hueco para ello, sí, pero sí. Como ahora mismo me encuentro aquí precisamente, incluso por todo a colación. Sí, bueno, ya que estamos hablando de esto, se encuentra en pleno, para decirlo oficialmente, corrígeme si me equivoco, International Trumpet Festival de Maspalomas, ¿no? Exacto, sí. El Maspalomas International Trumpet Festival es el nombre comercial, ¿no? Exacto. Pues sí, un festival del que estoy orgulloso, que hacemos 19 años, Oliver. 19 años, sí. Y que hemos tenido, pues esta edición ha ido muy, muy bien, la verdad, estamos muy contentos. No ha concluido, concluye este próximo miércoles. Sí, pues ya sabía que estabas en pleno apogeo de todo ese festival, que llevas unos días, creo que es una semana y media aproximadamente, o 2 semanas, ¿no? Que dura aproximadamente. Y es súper importante y conocido ese festival ya, gracias a ti también y en la labor que estás haciendo en ese sentido, porque como dices, vienen trompetistas hasta de Colombia y de Ecuador y de México. O sea, sí, de muchos lugares que hemos tenido de un montón de lugares, la verdad, de un montón de lugares, y la verdad que ha valido mucho la pena hacerlo, mucho sacrificio, cuesta mucho, pero que muy bien. Pues lo dejamos aquí de momento, porque dentro de un par de minutitos tendremos de nuevo a Sebastián Gil, a Chano Gil, para que nos hable de 3 cosas importantes que, bueno, seguramente surgirán algunas cositas más, pero sobre todo de la Gran Canaria Big Band, porque es el director del que acabamos de mencionar, Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas, International Trumpet Festival de Maspalomas, y también de un trabajo que llevó a cabo con el Fliscorno. ¿Verdad, no? Este último. Sí. Un instrumento con el que empecé, por cierto, en la banda de Férica. Sí. Pues vamos ahora con la canción de la semana. Vamos a hacer una pequeña pausa de un par de minutitos y en nada tendremos otra vez aquí a Sebastián Gil, a Chano. Nos vemos un ratito, Chano, ¿vale? Muy bien, claro que sí. Ábrele a un chico que esté en la puerta, por favor. Bueno, pues esta semana tenemos esta canción tan bonita de la semana de Tito Nieves, Esa Boquita, uno de los artistas que estarán el sábado 18 de esta próxima semana en el Tenerife Cook Music Fest. Disfrútenla. Tiene la belleza de la luz en primavera, como una flor abierta. Tiene la sonrisa que provoca mi locura. Tiene el rojo intenso de Picasso en su pintura. Ay, nena, esa boquita es lo que me mata. Cada beso que me das me llega el alma. Ay, nena, esa boquita de color manzana es la dueña de mi amor y de mis ganas. Cada madrugada inteligente, sabe cómo estremecerme y logra lo que quiere. Quema como el fuego mientras yo la voy mordiendo, devorándola lento. Tiene la sonrisa que provoca mi locura. Tiene el rojo intenso de Picasso en su pintura. Ay, nena, esa boquita es lo que me mata. Cada beso que me das me llega el alma. Ay, nena, esa boquita de color manzana es la dueña de mi amor y de mis ganas. Cada madrugada yo me pierdo en lo sensual, en tu boca azucarada. Esos labios entreabiertos tienen manía y me
La Hora KL con Oliver Martín. Con los patrocinios de KL Producciones, el evento que quieres y como lo quieres. Sonido, iluminación y audiovisuales para tu evento, cartera de artistas y eventos de producción propia. Si quieres que tu evento sea un gran evento, KL Producciones. 616-915-718 616-915-718. Academia V Traders. Estrategia y compromiso. Tu éxito, nuestra misión. Academia V Traders. 653-409-316 653-409-316 www.vtradersacademia.es. Bueno, pues seguimos aquí en la Hora KL, en la 10 Capital Radio. Y Sebastián Gil, Chano, ¿estás por ahí? Claro que sí, no me he ido. Nada, era una bromera para ver si estabas por ahí atento. Claro Bueno, sí. nos queda esta segunda parte del programa para que nos cuentes de esos 3 proyectos tan interesantes e importantes que has llevado a cabo, porque, como comentabas antes, siempre has sido un poquito inquieto y has tenido siempre ganas de hacer cosas importantes y demás. Y bueno, cuéntanos primero, ya que está en pleno Festival Internacional de Trompeta Más Palomas, yo lo dije en español, cuéntanos cómo nació todo y cómo surgió todo. Mira, Oliver, pues todo empieza con este festival. La verdad es que casi todo en mi vida me ha sucedido, no, o sea, sí, la lucha o las ganas de mejorar, eso sí. Pero, por ejemplo, con este festival surgió que... O sea, yo he tenido que dar mucha, como decimos aquí, mucha pata para conocer el instrumento. En mi época, pues, no tenía la oportunidad de que vinieran tantos profesores de fuera, aunque alguno venía de San Juan a Corpus. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, Canarias, ¿no? En aquel entonces siempre era... Hoy mucho menos, ¿no? Porque todavía algún político, quiere tratarnos como colonia, ¿no? Pero realmente en aquel entonces yo lo sentía así, ¿no? Como que aquella especie, y que si se me malinterprete, ¿no? Aquella persona que venía de fuera venía como a implantar que esto, aquí las cosas se hacían mejor, que ellos las hacían mejor que los que hacíamos aquí, en fin. A mí eso me da mucha rabia, ¿no? Porque yo soy canario, de pura cepa. Yo defiendo mi tierra respetando todas las demás. Quiero que respeten la mía como yo respeto las demás. Bueno, con esta introducción, que no sé si se ha salido un poco de tiesto, bueno, pero es así. No, bueno, no pasa nada. Pues yo dije... A veces hay que tiene uno que expresarse también... con claridad, con respeto evidentemente, pero también un poquito... Y probablemente la audiencia muchos compartirán lo que estoy diciendo. Sí, bueno, entonces, seguramente habrán hoy muchos trompetistas escuchándonos, y muchos músicos, de Canarias también, y del mundo entero. Y de Península, porque bueno, esta emisora se escucha no solo a nivel de Canarias, sino también a nivel de Península a través de Capital Radio. Y bueno, y a través de las plataformas digitales, a través del móvil nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, evidentemente. En cualquier parte del mundo y cuando quieran, no tiene por qué ser Exacto. ahora. Sí, porque Bueno, entonces, los programas normalmente quedan grabados y los pueden repetir, como digo yo, en diferido, para que los escuchen en el momento y que mejor les venga a cada uno, por supuesto. Claro que sí. Bueno, entonces, pues nada, con esa introducción que he hecho, pues yo quería, pues ya está bien de que nosotros tengamos que coger el avión y movernos. Vamos a intentar que se muevan ellos. El resto Chano, venga ¿te para puedo acá. hacer un pequeño inciso? Sí. Por lo que estoy entendiéndote, creo que tú tenías esa espinita clavada de hacer cosas interesantes aquí en Canarias cuando tú en su momento no
querías que pasaran esas cosas y no había aquí, ¿no? Tenías que salir fuera, ¿no? Por decirlo de Sí, una manera. pero sí, y sobre todo que, exacto, que o sea, yo que tantas vueltas tuve que dar y mis compañeros de mi época, no solo en trompeta, sino en todos los instrumentos me consta, pues yo dije, bueno, pues vamos a intentar que esto sea al revés, que el que tenga que venir a Canarias sean los músicos de fuera. Exacto. Entonces, que tampoco lo empecé con eso, pero yo dije, bueno, quiero acercar a mis alumnos, a los jóvenes estudiantes, profesores de calidad, que no tengamos que recorrer medio mundo porque sabemos todo el problema de insularidad que tenemos. Bueno, pues entonces yo dije, hablé con un par de profesores con los que yo tenía confianza y con mi compañero, que creo que tú también lo conoces, José Vicente Araña. Que Trompetista también, ¿no? Trompetista también, excelente músico y excelente persona, un hermano. Pues con él pues planteé esto a dos profesores, un inglés que se llama John Miller, todavía está vivo, y un francés que se llamaba Pierre Dutot. Y Dutot ya fallecido. Pues con ellos comenzamos la primera edición en Terror, Oliver, fue en Terror. O sea, la primera edición no fue en Maspalomas, fue en Terror. No, fue en Maspalomas. Los 5 primeros años los celebramos en Terror. Ajá. Y con estos dos profesores siempre en las ediciones, tanto John Miller como Pierre Dutot. Eso que suponía traer a dos profesores, que ibas a tener alumnos franceses y alumnos ingleses, como si fueron. Hasta que empezaron a llegar los alumnos de otros muchos lugares, que fue cuando en la 5ª edición ya nos hizo plantear a Vicente y a mí de que Terror ya no podía, Terror por diferente, o sea, porque vamos a ver, no puede competir alojativamente con Maspalomas. O sea, Terror tiene unas cosas muy buenas, pero no tiene una capacidad alojativa que tú puedas ofrecer a las personas que recorren. Por ejemplo, un chico de Colombia, tú no vas a poner a dormir en un albergue, que también, pero tendrías que ofrecer otras cosas, ¿no? Sí. Que estén Digamos cómodos. que el festival fue creciendo en proyección y demás, y también se tenía que buscar otras cuestiones relacionadas con ello, ¿no? Y crece de una manera en la que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, en el 5º año hablamos y decimos, mira, esto o lo dejamos aquí y ahí quedó, o vamos a ofrecerlo o intentar moverlo o ubicarlo en otro lugar. Pues precisamente nos trasladamos. José Vicente tenía en aquel entonces un político que todavía está, Ramón Suárez, concejal de turismo de San Bartolomé en aquel entonces, ahora creo que es de deportes, y le planteé el proyecto. Ramón Suárez, pues claro, cuando tú intentas hacer un festival de trompeta, la gente suena chino, ¿no? Como diciendo, un festival de trompeta. Si aquí lo que se llama un festival de rock, un festival latino, sí, claro. Gran Canaria, Life Fest, otra cosa, pero un festival de trompeta, ¿no? Le suena como algo friki, ¿no? Pues nosotros dijimos, con una aportación que daban, pues dijimos, venga, vamos a demostrar que aquí se puede hacer un festival. Y comenzamos. Comenzamos y empezó a cuajar bien en Maspalomas, pero al segundo o tercer año de estar en Maspalomas, porque en los primeros años utilizábamos infraestructuras del ayuntamiento, dijimos, vamos a hablar con Espamilonera. Espamilonera es un palacio de congresos que gestiona la empresa hotelera Lopezán, y les decimos que queremos utilizar estas instalaciones porque ya aquí sí que no, iríamos a otra dimensión, porque esto es un lugar espectacular, donde estamos ahora mismo, desde donde yo te estoy hablando. Y bueno, y tiene una acogida estupenda, Lopezán nos patrocina de cierta forma, nosotros hacemos programación cultural, y a través de los años el festival crece, y sin ser arrogante y sin decir cosas que no son ciertas, creo que ese festival monográfico de trompeta, hay pocos en el mundo como este, por decir si hay alguno. Porque aquí se cuenta... Bueno, de trompeta, pero también pueden ir cualquier instrumentista, sí, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido al Nosir Brahe. Bueno, de viento metal o de viento madera, me refiero. Bueno, es monográfico de trompeta. Realmente quienes participan en las clases son... Si un trombonista quiere venir, puede matricularse de oyente, ¿por qué no? Pero realmente está hecho para trompetistas. En algún momento nos han planteado de abrirlo otras especialidades, pero hemos decidido que no, porque nosotros lo que controlamos es el público, sabemos, con nuestros contactos son trompetistas, nuestro prestigio es como trompetista. Adentrarte en trombón y trompa, yo creo que es meterte quizás en un jardín que te puede salir bien, te puede salir mal. Entonces, yo siempre le digo a mis compañeros, lo que está bien no se toca. No, claro, si está funcionando bastante bien, y a nivel trompetístico, con todos mis respetos también a los trombonistas, trompistas y demás instrumentistas, claro. Que también existen festivales de esas especialidades, entiendo, como este de Maspalomas, pues habrán otros más, bueno, me imagino que por aquí también, por las islas y por península, ¿no? Y en el mundo entero también. Pero bueno, si el festival ha ido creciendo y ha ido tomando un auge y una importancia importante como trompetista en sí, por la trompeta en sí, pues hay que seguir destacándolo, ¿no? Claro, y se ha llegado a convertir en estos 19 años en un festival referente. Un festival que no solo tiene una parte académica, que sucede dentro de Espamilonera, también utilizando el auditorio espléndido que tiene de casi 1000 personas, sino que nos trasladamos al Faro de Maspalomas, el otro día con la Gran Canaria, y anoche en el Templo Ecumérico fue un recital precioso, con piano y órgano, realmente muy bonito. Bueno, atención a lo que estás diciendo, porque yo me imagino que cualquier radio oyente que nos está escuchando ahora
No sé si le estará pasando por la mente lo mismo que a mí. Porque pleno verano, pleno Maspalomas, con todo lo que estás contando, que si la peleita al lado de esto y lo otro, vale la pena ir al Festival de Trompetas, ¿eh? Vamos a ver, no, totalmente, no, muchos turistas, ayer el Templo Ecuménico no cabía en alfiler, el otro día en el Faro de Maspalomas también, o sea, realmente, esa es otra, Oliver, esa es otra que Maspalomas, como tú dices, y los sures de las islas, son lugares que no tienen una identidad cultural, porque aquí hay mucha gente de paso, pero hemos conseguido hacernos un público, la gente espera el festival, y realmente ahora mismo se dan todos los agentes que se tienen que dar para que el festival sea un festival de prestigio, de primer nivel. Todos los elementos importantes en ese sentido, ¿no? Y también tiene un apoyo institucional importante. Realmente estamos agradecidos del propio Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que nos ha apoyado desde el inicio, desde Promotur, Turismo de las Canarias, Turismo de Gran Canaria, Instituto de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias. Bueno, eso es importante también, ¿no? Tener todo ese apoyo institucional. Todo ese apoyo institucional y todas las marcas comerciales que nos apoyan privadas. Porque eso da a demostrar que se ha afianzado bastante el festival en sí, y que bueno, que nombra a Gran Canaria en este caso, pero también Gran Canaria, y dentro de Gran Canaria a Canarias en sí, como lugar importante también a nivel trompetístico, a nivel mundial, ¿no? Totalmente. Yo creo que sí, de ahí el apoyo, porque y además las instituciones observan, analizan, nos auditan para controlar qué es lo que nosotros hacemos en estos festivales y de qué manera. Y es un festival que se cuida sobre todo mucho que el alumno esté... nuestro principal cliente, digamos, es el alumno, el participante activo y oyente. Esa persona tiene que entrar aquí con ganas de estar y tiene que ir con muchas más ganas de volver. Pues sí, suena todo muy, muy bonito y muy bueno lo que estás comentando del International Trumpet Festival de Maspalomas. Y suena bastante interesante lo que estás comentando. Lo digo también porque, bueno, para las personas que no sean músicos y que no estén escuchando, pues para que vean un poquito también, dar un poquito de foco a esta cuestión cultural también que pasa, en este caso musical, que pasa también en Canarias, y que a veces no nos enteramos, no nos damos cuenta de todas esas cuestiones tan importantes que se organizan, que tienen una importancia tan relevante, y que viene gente hasta, como acabas de decir, alumnos en este caso, pero de México, de Ecuador, de Colombia, en fin, incluso de algún país, de Francia, Alemania, algún país europeo también. O sea estamos teniendo cosas aquí importantes y relevantes, y mucha gente no nos estamos dando cuenta de esa importancia, ¿no? De esa cuestión. Yo creo que yo creo que ya nadie que sea del ámbito musical desconoce el Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas. Todo el mundo conoce este evento musical porque realmente Sí, no, a nivel musical me imagino, que entiendo que sí, que ya cada vez es más conocido y más famoso, por decir de una manera, ¿no? Por esa importancia que tiene ya, ¿no? Con esos años y esa relevancia y proyección que se le ha dado, ¿no? Que le has dado. Pero bueno, sobre todo también para la gente que nos escucha, que no es músico, y que sepa que a nivel cultural en Canarias pues se celebran y se llevan a cabo este tipo de festivales importantes también, ¿no? Sí, para nosotros es un placer y en fin, estamos satisfechos con lo que hemos conseguido. Chano, vamos a que nos hables un poquito en el trocito de tiempo, por decir una manera, que nos queda de programa, que nos hables un poquito de la Gran Canaria Big Band. Porque yo sé que tú también tienes un lado jazzístico muy importante y que te gusta mucho el jazz también. Sí, que lo adquirí en Valencia. Cuando me fui a Valencia y ahí participé en el primer disco de la Seda Jazz Big Band, que fue donde yo me nutrí de todo esto. Ahí tocaba músicos como David Pastor, Francisco Blanco Latino, Jesús Santandreu, músicos de muchísima calidad, de los cuales yo me nutrí para poder estar aquí. Y comenzar el proyecto de la Gran Canaria Big Band, que el año próximo cumple 30 años. Te iba a preguntar que cuántos años lleva ya pero bueno, también adelantaste. 30 años ya. Cumple 30. 30 años, o sea, ahorita le sigue a Fira con la banda, ¿no? Es broma. Sí, no, pero mira, y realmente, bueno, te decía que estamos este jueves 16 de julio estamos en Arona. ¿En Arona? Sí, en Arona, en el Auditorio Infanta Leonor. O sea, que el que quiera, que nos esté escuchando y quiera estar, y quiera comprobar la Gran Canaria Band. Pues sí, gracias por comentar ese detalle. Para todos los que nos estén escuchando, tanto músicos como amantes de la música y demás, si quieren escuchar una buena Big Band, como es la Gran Canaria Big Band, el jueves 16, dices, ¿no? El Auditorio Infanta Leonor. El Auditorio Infanta Leonor. De los cristianos. ¿A qué hora?
A las 8:30 pueden comprar la entrada en el portal web del Auditorio Infante Leonor, y de ahí les compran la plataforma digital donde se compran O sea, se puede buscar en Google Auditorio Infante Leonor y exacto, le sale el enlace y ahí mismo piensan y comprarían la entrada. Y corran porque se están acabando. Y actuamos bueno. con Gunhild Carling, que es una artista, un espectáculo. Una virtuosa, una multiinstrumentista. Pues estamos a lunes y el jueves, así que ya lo saben. Sí, Queridos oyentes, que se están acabando las entradas, como dice Chano, y les aseguro que van a disfrutar de un espectáculo de jazz muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y síganos comentando un poquito más de la Gran Canaria Big Band, Chano. Bueno, pues fue un grupo que también se formó por parte de unos músicos que nos conocen. ¿Y cuántos componentes tiene actualmente la...? En la Gran Canaria Big Band consta de 18 o 20 miembros. Uh-huh. Y bueno, la comenzamos también por lo mismo, Oliver, porque nosotros no había una Big Band propiamente dicha. De hecho, ahora por suerte tenemos varias Big Band en Canarias, uh-huh, de bastante buen nivel, uh-huh, y en aquel entonces nosotros somos la decana, o sea, somos la primera que comenzamos. Y también fue a través de la influencia que yo adquirí en Valencia con este grupo que te comenté antes, uh-huh, donde yo trato de comenzar aquí un proyecto que no existía. Pues con unos compañeros, Esteban Ponce, Javier Montero, Juan Ramón Martín, que lo nombré antes, uh-huh, y otros compañeros empezamos a comenzar este proyecto. En los inicios pues difíciles como siempre, era una música que no entendíamos del todo, una música que tenemos que entender, porque al final la Big Band se relaciona con el jazz, pero está muchas de los secretos de que una Big Band suene bien es gracias a la educación clásica, el tocar en tiempo, uh-huh, el tocar afinado, uh-huh, el tocar juntos. Exacto. Difiere mucho de un grupo. Sí, yo creo que esa es la base para cualquier grupo musical, sea el estilo que sea, ¿no? Evidentemente. Exacto, y eso a veces en el jazz, si eres un jazz así autodidacta, que eso se pierde un poco. Esos conceptos no se tienen, por ejemplo, de la educación de banda, de tocar en tempo todos juntos, etcétera, etcétera. Eso suele descuidarse un poco. Entonces, ese es el secreto de la mezcla, porque en el origen la Big Band era una mezcla de blancos y negros. Uh-huh. Con Duke Ellington fue de esa manera, o con Basie, se nutrían de músicos europeos o de emigrantes europeos que tenían una educación clásica más de leer partituras, más como la que hemos tenido nosotros, junto con los negros, que eran los que conocían el swing, el folclore norteamericano de la música. Entonces esa fusión era importante nosotros adquirirla. O sea, vale, pues Wynton Marsalis con la Lincoln Center, pues algo similar a eso, lo que ellos tienen, que también existe esa mezcla de músico blanco con músico negro, ¿no? Sí, que bueno, que las Big Band en teoría entiendo que surgieron en Estados Unidos, ¿no? Sí, surgen en los años 20-30, después del movimiento Dixieland, empiezan a surgir hasta el movimiento, a la formación actual de 17, 18, 20 músicos, dependiendo del repertorio que haga, si es más latino, menos. Y bueno, también la Big Band que comentas de Wynton Marsalis, que es uno de los mejores trompetistas del mundo, es americano también, pues también se basa en lo que comentas, ¿no? Esa cuestión de tener esa base rítmica, esa base de armonizar bien, de afinar bien, de tocar bien conjuntado, ¿no? Exacto, epital, una Big Band epital que se entienda eso, esos conceptos básicos que tú has dicho, que cualquier grupo musical se aprecia, eso tiene que estar claro. Aunque después, por ser jazz, aunque después cada uno improvise, ¿no? En su melodía. Exactamente, ¿no? Y se improvisa con ciertas normas también. Yo creo que tiene que estar todo bajo unas reglas. Exacto. Bueno, con la Big Band también nos ha sucedido, Oliver, que yo tampoco pensé que este grupo iba a llegar hasta donde ha llegado. Uh-huh. Hemos estado en México, Polonia, Noruega, hemos recorrido varios lugares de España, uh-huh, y estamos preparando pues el 30 aniversario pues también con una pequeña gira y con un concierto especial que vamos a celebrar en el 2027 pues para celebrar estos 30 años que... O sea, el año que viene ya es el 30 aniversario de la Big Band, de la Gran Canaria Big Band. 20 años del Festival Internacional de Trompeta de Las Palomas y 30 años de la Big Band. Dos efemérides, dos números redondos. O sea, el próximo año 20 de una cosa y 30 de lo otro. Exacto. Madre mía, o sea, todo conjuntamente a la misma vez, ¿no? Sí, no, lo haremos unir porque la Gran Canaria Big Band también toca en el Festival Internacional de Trompeta de Las Palomas y estamos ahí construyendo todo el proyecto, claro que sí. Y bueno, Chano, como ya nos quedan muy poquitos minutos de programa, quiero que nos resumas un poquito ese trabajo que tuviste o que hiciste con el fliscorno. Bueno, fliscorno yo le llamé Flugelmanía, que es un juego de palabras de Flugelhorn en inglés es fliscorno y manía pues es la... Perdona, Chano, para quien no sepa lo que es un fliscorno, es como la trompeta, pero un poquito más grande, con las tuberías de la campana un poquito más grande y el sonido es un poquito más opaco, más suave, pero tiene 3 pistones como la trompeta igual. Sí, es un sonido más oscuro. Yo también conozco el instrumento bastante.
Digo, al fliscorno, claro, el fliscorno. el fliscorno es un instrumento... Es un instrumento con más oscuridad, un instrumento que se acerca mucho a la trompa, en determinado momento se acerca bastante a la trompa. Pues síguenos comentando de tu trabajo de Flugelmanía, ¿era? Sí, el Flugelmanía pues es un trabajo que yo, como te dije antes, empecé en la onda de Firgas con el fliscorno. Mi relación con él ha sido muy directa porque empecé con él, después pasé a la trompeta y después sí me he dado cuenta, y tú lo sabrás bien, que el fliscorno siempre es un instrumento segundón, ¿no? Es como el gordito feo, ¿no? El gordito feo que tiene que estar detrás de la trompeta siempre. Pues en este caso, el fliscorno yo quería llevarlo al protagonismo que debía tener. Cogí muchos trabajos originales que están escritos al fliscorno y una literatura bastante amplia a día de hoy hecha para el fliscorno, y como yo me muevo en diferentes estilos, lo llevé desde el barroco hasta el jazz, pasando por big band, órgano, piano, quinteto de cuerda. Entonces es un trabajo interesante mezcla todo eso. Sí, muy interesante. Está en Spotify el disco, Flugelmanía se llama, y también hay vídeos en YouTube del espectáculo que yo realicé en el Teatro Precaldos, que por cierto hay una fecha próxima que lo voy a poder hacer en Tenerife. Pues... Y bueno, es un honor, es un tributo al instrumento, es una oda al fliscorno, para mí uno de los instrumentos más bellos que existen, y con menos importancia que tiene, porque como te decía, siempre ha quedado ahí a caballo a la sombra de la trompeta. Pues sí, pues la verdad que es un instrumento bastante bonito. Para quien lo quiera escuchar, lo pueden buscar por YouTube también, en vídeos con trompetistas. En Spotify, en muchas plataformas digitales. Para escucharlo en Spotify, ¿qué es lo que se tendría que buscar? Flugelmanía como tal, o Chano Hill, Flugelmanía, y les aparece. Chano Hill, Flugelmanía. Exacto. Vale, pues tenganlo en cuenta los radioyentes que quieran escuchar y que les interese un poquito saber del fliscorno, por lo menos de cómo suenan esas melodías tan bonitas que se pueden lograr con ese instrumento. Pues, Chano, se nos acaba el tiempo por hoy de la hora KL. Ha sido un placer tenerte en el programa, la verdad. Y bueno, espero que dentro de muy pronto, ¿vale? Muy pronto, podamos tenerte otra vez aquí por la hora KL para que nos sigas contando más cosas de esa Gran Canaria Big Band, del International Trumpet Festival de Maspalomas y más cosas que seguro tienes ahí de proyectos en mente para llevar a cabo. Claro que sí. Un placer, Oliver. Gracias por pensar en mí. Te admiro mucho. Yo también te sigo tu trayectoria. Aunque no nos veamos, de lo activo que eres como persona y como comunicador. Y muchas gracias. Por lo que necesitas, aquí estamos. Pues muchísimas gracias a ti, Chano. Un abrazo y que vaya bien ese Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas, ¿no? International Trumpet Festival de Maspalomas. Que vaya bien porque le quedan unos poquitos días para terminar, ¿no? Sí, todavía nos quedan unos poquitos días. Muchas gracias, Oliver. Un abrazo grande. Y señores, hemos llegado al final de la hora KL de hoy. El próximo lunes, día 20, tendremos un programa interesante también, con un invitado muy popular y muy conocido. Hay una canción que se llama La Morocha, ¿no? Pues a él aquí en Canarias le dicen el Morocho. Así que bueno, tendremos aquí a alguien que conoce mucho y que tendremos un programa íntegro con él también, bastante divertido y bastante ameno. Así que pasen buena semana, tengan cuidado con el calor, sean felices y nos vemos. ¡Chao! La hora KL con Oliver Martín. Con los patrocinios de KL Producciones, el evento que quieres y como lo quieres. Sonido, iluminación y audiovisuales para tu evento, cartera de artistas y eventos de producción propia. Si quieres que tu evento sea un gran evento, KL Producciones. 616-915-718 616-915-718.
Academia V Traders. Estrategia y compromiso. Tu éxito, nuestra misión. Academia V Traders. 653-409-316. 653-409-316. www.vtradersacademia.es. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Orígenes en la lejanía nos une a través de las frecuencias y las nuevas tecnologías al vivir de la gente de nuestra tierra que son parte de la historia de la emigración canaria. Gracias al trabajo en conjunto de la Viceconsejería de Acción Exterior del